Bueno, entonces, ahora recién en el teórico, ¿qué estuvieron viendo? Agus. ¿Qué estuvieron viendo en el teórico? La cadera, el hueso de la cadera, y de la tibia y el peroné, y sus partes. Bien, estuvieron viendo entonces todo lo que es miembro inferior, ¿no? Ujú. Entonces, teníamos... Creo que estoy sola, profe. Ay, acá, yo veo acá con más compañeros. Sí, pero me parece que no están todavía. Yo estaba sin micrófono. Sorry. ¿Y no fue necesario que acepten la sesión o directamente se les asigna solo? No, tenés que aceptar la sesión. Ah, bien. Te pregunto primero. Claro. Si no aceptaste, quedas como en la sala principal. Claro, quedás ahí. No te acerco directamente. Bien, entonces, a ver, muestro. Tenemos entonces acá un dibujito que es, hoy vimos osteología, artrología y circulatorio de miembro inferior. Entonces, primero va a comenzar el miembro inferior en la cintura pélvica, ¿no? Que está conformada por hacia posterior el sacro y lateral y anterior tenemos el coxal. Y ahí vamos a encontrar dos articulaciones. Esta que es la posterior, que es la sacroilíaca, después ustedes estuvieron viendo el tipo, el género y los medios de unión, y también tenemos acá adelante, hacia anterior, la articulación del pubis, donde articulan los dos pubis, ambos coxales. Después estuvimos hablando de la articulación de la cadera, coxofemoral, medio lento, ¿no? Coxofemoral. Después teníamos el muslo, que ahí vamos a encontrar el fémur, yendo un poquito más hacia abajo, la articulación de la rodilla, que está conformada por dos articulaciones. Por un lado encontramos la rótula con el fémur, forma una articulación, y la tibia con el peroné, otra articulación, y después tenemos la pierna, que tenemos el peroné con la tibia superior, peroné con la tibia inferior, más abajo tenemos, acá forma una tróclea, la tibia con el peroné, donde va a alojar al astrágalo, que vemos que hace esta forma así, ¿no? Sería así, y acá aloja al astrágalo. Por un lado tengo al peroné, y por el otro lado tengo la tibia. Bueno, y acá voy a tener los 7 huesos que conforman el tarso, hacia anterior metatarso y falange. Después toda esta parte de acá es igual que en la mano. ¿Así es como lo vieron? Sí. Bueno. Entonces, vamos a empezar a describir estos huesos, ¿no? El primero que describieron fue el coxal. Podemos ir, dejo de compartir. Bueno, ¿alguien me puede hablar un poquito del coxal? Hay un chico sin asignamiento. Es un hueso plano, ancho, que tiene 3 segmentos, uno medio, uno superior y uno inferior. Bien, el coxal surge por la unión de... El coxal, tenemos acá el izquierdo y el derecho, surge por la unión, la fusión de 3 huesos, que al momento antes de nacer están separados y después estos se fusionan, se unen, formando un único hueso que es el coxal. Entonces por eso es que nosotros podemos distinguir esta parte superior, que es el ilion, esta parte que es póstero inferior, el isquion, ahí isquion, ilion, y esta parte anterior, el pubis.
Bueno, me pueden hablar de sus caras, sus bordes. En la parte inferior está el isquion. Después acá vemos la fosa ilíaca también. Se ve. Que es una zona donde, en el caso de las mujeres, donde cuando está embarazada, donde esos huesos protegen al bebé, digamos, mientras se está desarrollando. Después está la parte de arriba, la parte que nos tocamos arriba de las caderas, la parte superior de las crestas, la parte de la cintura donde nos Las vamos crestas ilíacas. a Lo que palpar. podemos, bien, lo que podemos hacer cuando comenzamos a describir un hueso, primero indicamos, como recién creo que dijimos que es un hueso plano, ¿no? Una vez que indicamos qué tipo de hueso es, plano, corto, largo, indicamos sus caras, sus bordes. Si es un hueso largo va a tener extremidades. Y entonces, Agus. sí, No, que está bueno que fíjense que si miran la guía, fíjense que está ordenado como dijo Agus recién, ¿sí? Fíjense que habla de cara lateral, cara medial, como para no ir así medio fragmentado, sino en un orden, ¿sí? Más, que les va a ayudar a ustedes a poder entender cómo es el hueso, ¿sí? Fíjense que dice cara lateral, entonces por ahí estaría bueno por ahí hablar de la cara lateral, después cara medial, ¿entienden? Y después de los bordes. Entonces, por ahí estaría bueno ordenarlos como están en la guía, si ustedes los pueden completar también y lo tienen para estudiar, ¿sí? claro. Entonces, fíjense, primero no sé, habla de las características generales que las nombró recién Agus, y ahora pueden hablar por ejemplo de la cara lateral. Si vemos la cara lateral, ¿qué encontramos? ¿Sí? Voy acá a su cara lateral. Entonces, primero, como dijo Mauri, primero indicamos las caras, los bordes que posee, que vamos a decir que posee 4 bordes, uno superior, anterior, posterior e inferior, y una cara lateral y media. Esto surge por la posición que tiene en el cuerpo, que recién la vimos. Si fuera la escápula, que la cápula está así, cambiaría, ¿no? Sería una cara anterior y una cara posterior. Pero como así, está la escápula y el costal se encuentra en esta posición, tiene una cara medial y una cara lateral. Entonces, si tenemos que describir su cara lateral, por ejemplo, ¿qué accidentes óseos podemos encontrar? Carilla semilunar, ¿puede ser? Sí. Sí, carilla semilunar, fosa acetabular y surco supraacetabular. Acá muestra cómo están unidos estos 3 huesos, y vamos a ver la cara lateral. Bien, entonces, como indicó la compañera, yo voy a ir explicando, y si alguien quiere ir marcando también los accidentes óseos con el lapicito. Entonces, la compañera recién dijo fosa acetabular, que se encuentra acá, dijo la carilla semilunar, que eso es lo que conforma el acetábulo. El acetábulo va a alojar la cabeza del fémur. En el acetábulo distinguimos 2 partes. Por un lado tenemos la carilla semilunar, que es la parte que realmente contacta con la cabeza del fémur, y después tenemos esta otra parte que es la fosa acetabular, que esa no contacta con el fémur. Y después vemos que el acetábulo, en su parte inferior, está interrumpido, ¿no? Es la escotadura acetabular. Es como, sería así, ¿no? El acetábulo, donde va a alojar acá la cabeza del fémur, y es como que le saco la parte de abajo, ¿no? Y me queda solo esto. Esta parte de acá abajo es la escotadura acetabular. Después, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de la cara lateral? Puede ser, profe, que tiene 2 líneas, una anterior y una posterior. Sí, mira, y acá están.
línea glútea anterior, línea glútea posterior. Desde acá para arriba es la cara glútea. Tengo línea glútea anterior y posterior. Y después tenemos acá el acetábulo, que recién indicamos algunos accidentes óseos. Tenemos acá, que es la ceja cotiloidea, que es un engrosamiento de este hueso. Y después, yendo hacia abajo, tenemos el foramen obturador o agujero obturador. No. ¿Foramen cuánto, profe? Acá, foramen obturador. Y ahora vamos a describir la cara media. ¿Qué accidentes óseos anotaron ustedes? A ver, o quién me los puede marcar, que ahí ya en algunos casos tienen el nombre. El glúteo mayor, medio, no, Cara medial. perdón. La cara medial tiene la fosa ilíaca, Bien. la línea arqueada, ¿puede ser? ¿O escribí mal? Sí, mira, acá está en portugués, pero es línea arqueada, perfecto, esta de acá. Sí, la fosa acetabular, que está ahí, donde tenés el lápiz. Fosa acetabular. Lo de Fosa abajo acetabular. creo que anoté mal. La fosa acetabular la voy a encontrar del otro lado, que recién la marcamos. La tuberosidad esquelética. ¿Eso no es fosa acetabular entonces, de este lado? No. Es esta que, a ver, voy para abajo. Va a ser esta. Está en la cara lateral. Sí. Ok. Entonces esta no es. Carilla auricular, auricular, La marco acá. La tuberosidad ilíaca. Sí, acá. Posterior a la carilla auricular. Es que viene la línea arqueada. Auricular y con el quién tuber- va. Perdón. La carilla auricular con quién va a articular. Ustedes saben esto. Sí. ¿Cómo? ¿La carilla cuál? Auricular con quién va a articular, digamos. Va a ser una superficie que va a articular con qué. Con la carilla auricular de quién. Con el sacro. El sacro, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos hablando de la cara lateral? Perdón, de la cara medial, perdón. Entonces, esta cara va, justamente esta carilla auricular va a articular con la carilla auricular del sacro, ¿sí? Bien. Y la fosa ilíaca. No sé si la nombramos. Fosa ilíaca, que acá la vemos. Y después, hacia abajo tenemos, de vuelta, encontramos el foramen obturador. Y vemos que esta línea arqueada hacia anterior, tenemos la cresta pectínea. Esa había anotado mal. ¿Cómo es bien el nombre? ¿Cresta cuánto? Cresta Pectínea. pectínea. Y que si volvemos al visible body, acá ves que acá tenemos de vuelta. Acá tenemos la cara glútea, que yo recién decía, toda esta parte rosa. Ay, no se ve, no estoy compartiendo, ¿no? No, Cara glútea. Y recién habíamos marcado las líneas glúteas, que una es la anterior y la otra acá es la posterior. Habíamos marcado acá la ceja, acá dice borde acetabular, borde acetabular, y tenemos toda esta parte de acá que es la carilla semilunar, y este es el fondo del acetabular. Fosa acetabular, carilla semilunar. A ver acá si lo marca la escotadura.
Bueno, no. Y acá recién los accidentes esos que marcamos. Fosa ilíaca, teníamos acá la carilla auricular, ¿no? Carilla auricular. Esta es la línea arqueada. Bien. Y volvamos al otro. Entonces, vamos a delimitar. Teníamos desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca posterosuperior es el borde superior. Desde la espina ilíaca posterosuperior hasta la tuberosidad isquiática, borde posterior. Desde la tuberosidad isquiática hasta el tubérculo del ángulo del pubis, borde inferior. Y entre el ángulo del pubis y la espina ilíaca anterosuperior, borde anterior. Entonces, ¿quién se anima? Asignamos a algunos compañeros, si se animan. A ver, se anima Matías Prey a elegir algún borde. Así podés indicarme los accidentes óseos. Isabel, también si elegís algún borde y lo describís, A ver si bancame un dibujo lápiz. No sé cómo era. lo pueden leer de ahí también. Que ahí El borde anterior voy a Bueno, marcar. dale. ¿Me deja? Dale, si querés comenzar, mientras los demás te asignan a un borde. Sí, a ver si puedo. Este es el borde anterior, ¿puede ser? No, Sí. perdón, el posterior. Sí, ¿no? Este es el borde inferior. Inferior. Y el borde anterior sería acá arriba, ¿no? Yo elijo el inferior. Ah, perdón. Este es el borde anterior. Sí. Costado. Lo estoy marcando yo. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí veo tu lápiz. Bien. Entonces ahí tenemos la espina ilíaca anterosuperior, desde Sí. arriba hacia abajo, la escotadura innominada, ¿puede ser? Nominada. Bien. La espina ilíaca anteroinferior, Bien. la escotadura para el músculo iliopsoas, Sí. yo anoté mal. Bien, Eminencia bien. iliopúbica, Iliopúbica o iliopectinia. Bien. pero después pequimia y espina púbica y cresta púbica. Bien, superficie pectinia. Cresta pectinia. Acá. Y espina del pubis. Perfecto. A ver, ¿quién va? Matías, ibas a describir el borde inferior. Los accidentes óseos que encontramos. Muy bien, Isabel. Esto es la intención de que uno pueda indicar algunos accidentes óseos que se encuentran indicar a qué borde o a qué cara corresponden, ¿no? Sí, sí. Sí. Este es el isquion, si no me equivoco. Aparte. ¿No? Sí. Bien. Después, acá más al borde medial, ¿no? O sea, la parte, pregunta, ¿no? Inferior sería todo esto, ¿no? El isquion es esta parte de acá y esta de Sí. acá. Tiene una rama descendente, el isquion, y una rama horizontal. Y acá es el cuerpo del pubis, lo que vos marcaste, ¿no? Claro. Después tenemos una Ahora me rama... acuerdo, vamos de arriba, ¿no? Tipo, Y después, ¿qué más tenemos? está silenciado, perdón. Así. Ahora solo. Ahí.
Después la parte que no se ve, la parte que sería posterior no se ve acá. Que es Claro. donde también Pero en este está. caso, vos me tenés que indicar todo lo que se encuentre acá, en este borde, ¿no? Si yo indico el agujero obturador, ya eso pertenece a la cara lateral o cara medial. Claro. Tenemos acá esta carilla, que es Esta- una carilla con forma oval, que es la carilla para articular con el pubis, la sínfisis del pubis. Bien. Sí, mucho no me acuerdo de esto, pero Está bien, está bien, está bien. elegí una que no era la que más ahí. Sí, igualmente no hay mucho para marcar de acá, del Ah, borde bien. inferior, así que está bien. Profe, Del ¿Sí? borde inferior solo tenemos que representa la rama descendente del pubis y ascendente del isquio. Yo es lo único que pude anotar. Sí, Y la y tuberosidad esquiática también. ¿Cómo? La tuberosidad esquiática. eso, sí. Entonces, Eso. pero ¿esos serían los accidentes óseos? La tuberosidad esquiática es un accidente Los óseo, rasgos, es la sí. tuberosidad esquiática y la carilla para articular la carilla de la sínfisis del pubis. Esos dos tenemos. Después ¿Cuál? las ramas son características. Ah, tuberosidad ciática, ¿y cuál otro, profe? Y la carilla, donde va a Sí. articular el pubis. Carilla de la Tuberosidad sínfisis del isquiática. Perdón. No, es ¿Cómo se llama? tuberosidad isquiática del isquión. Ahí está marcando a Agus, bueno, está en portugués, pero es tuberosidad isquiática. Y el borde anterior sería, a ver si me sale marcarlo, sería el de este lado, ¿no? Acá. ¿no? Ese no era el borde. Ay, espera. El que Este es el- marqué hace un ratito, no era el. Va No, desde me la espina confundí, ilíaca tenés antero razón. superior, ay, perdón, desde la espina ilíaca antero superior a la espina ilíaca, perdón, a la espina del pubis. ¿Sí? No, yo quise preguntar el borde posterior, entonces Ah. sería el de este lado, ¿no? Sí, perdón, me confundí yo. Acá, esto. Ahí, sí. Ah, está bien. Ese es el que tiene la espina ilíaca posterior, la escotadura Sí. no todo tan mal. Innominada. Ah, también, la que no tiene nombre. Sí. La espina Oscotadura ilíaca. sin nombre también. Lo puedes encontrar. Ah, ok. La espina Y ilíaca después, posterior inferior, la escotadura asiática mayor, espina asiática, escotadura asiática menor, isquion y nada más. ¿No? a ver, me las nombraste rápido. A ver, Ah, tenemos, perdón. discúlpame. Comenzaste nombrando del borde posterior. Vamos a ir de superior hasta inferior. Sí, claro, desde arriba hacia abajo sería la espina ilíaca posterior. ¿Posterior superior puede ser? Posterior superior. Espina ilíaca póstero superior. Después tenemos acá este amarillito que marqué, escotadura innominada. Innominada. Después espina ilíaca posterior inferior, que estaría ahí abajo. Después escotadura asiática mayor. Espina asiática, esa puntita. Y después Asiática, bien. escotadura menor, que está un poquito más abajo. Ahí. Sí, escotadura menor, sí. Y el isquion. No, un poquito Tuberosidad más arriba. esquiática. Finaliza Sí, en la tuberosidad esquiática. y ahí abajo, sí. Ese es el límite. Y ya está. Yo Bien. no tengo nada más. Perfecto, está súper completo. Y después, en su borde superior, ¿qué encontramos? Espera, en el borde superior yo tengo nada más las inserciones, que tienen inserción de los músculos erectos de la columna, cuadrado lumbar, oblicuo mayor y menor y abdominales. Pero Sí. los rasgos óseos no los tengo. Tenemos uno solo, la cresta ilíaca.
Ah, ok. Cresta ilíaca que, bueno, tiene forma Roma, y tiene 3 labios, que ahí en esos labios, por ejemplo en el labio intermedio, se insertan los Externo. oblicuo interno, externo. Entonces esos también serían rasgos socios, la cresta ilíaca, línea intermedia y labio interno. Sí, con que pongas cresta ilíaca ya es suficiente. Pero bueno, algunas, sí, ya ahora que ya describimos todo el hueso, ya por ahí uno puede más o menos, bueno, saber que tenemos 4 espinas ilíacas, dos anteriores, 2 posteriores, la escotadura innominada, que eso nos sirve para ambos bordes. Así al momento de estudiarlo por ahí es más fácil. Este hueso, ¿cómo me doy cuenta? Que esta parte es lateral y esta parte es medial. Porque es cóncava, digamos, hacia adentro y convexa hacia afuera. Porque está ahí, así, frente a los órganos, ¿no? Que este hueso protege. Tendríamos que indicar 3 accidentes óseos, por lo menos, para decirme que esta parte es lateral y esta parte es medial. Recuerden con Tenemos quién la se une fémur, el coxal, ¿sí? ¿Con quién se une el estamos coxal? ¿Cómo? ¿Con quién se une el coxal? Medialmente, ¿con quién se une el coxal? con el sacro, sí, Con Con el el sacro, sacro. Bueno, por eso. Y lateralmente, con el fémur. con el bien, y con el fémur. fémur tienen una cavidad para unirse con el fémur. ¿Se acuerdan que es una... Sí, la de arriba, donde ¿Cómo está se la llaman cresta acá? ilíaca. No, Fosa, No, fosa, acetabular. y no Con el acetábulo, ¿no? Eso digo. no, Entonces, el acetábulo está indicando la parte lateral del hueso, ¿entienden? ¿Sí o no? Eso es como un rasgo bastante, ya es bastante marcado. Cuando miren el acetábulo, donde esté el acetábulo va a ser la parte lateral del hueso, ¿sí? Porque es justamente con el que va a articular el fémur, ¿sí? La cabeza del fémur. ¿Está bien? Entonces, Yo miro este hueso y yo veo que de este lado está la fosa ilíaca, del lado, y del otro lado encuentro el acetábulo. Ya, bueno, ya me doy cuenta que si el acetábulo está en la cara lateral y la fosa ilíaca en la cara medial, ya, ahí ya tengo algunos rasgos sucios para indicar que eso es lo que se pide, ¿no? y a su vez, el coxal se articula con, es un hueso par, ¿no? Se articula con el coxal del otro lado, ¿no? ¿Cómo se articula con el otro coxal? ¿Qué parte del hueso articula con el otro coxal? pubis. El pubis, claro, ¿sí? Fíjense acá estaría el acetábulo. Yo no estoy marcando, perdón, no lo ven, lo digo. Ahí está marcado, ahí estaría el acetábulo, ¿ves? Lateral siempre. Siempre que va en el acetábulo va a ser lateral, ¿sí? Entonces, ahora, ya que describimos este hueso, vamos a indicar las articulaciones y los medios de unión. Primero vamos a indicar la sacroilíaca posterior, y después vamos a ir a esta articulación que es anterior, el pubis. Entonces, ¿qué anotaron ustedes? Tipo y género de la sacroilíaca. Es sin artrosis o sin artrosis, no, porque tiene poca, no se tendría tanta movilidad. O sí. Ay, se, No, para mí no tiene, para mí es sin artrosis. O tiene o una de artrosis artrodia, no sé. Es es una una diartrosis artrógena. diartrosis artrodia. Bueno, y vamos a marcar los medios de unión que acá se ven muy bien. Tenemos, ya sabemos que es una diartrosis artrodia, entonces va a tener cápsula articular. Y vamos a tener ligamentos anteriores y posteriores, que se llaman sacroilíaco anterior, ahí lo vemos, sacroilíaco anterior, y vamos a ir hacia posterior, y tenemos sacroilíaco posterior.
y también vamos a tener un sacroiliaco interóseo. Que, bueno, acá no lo veo. Sacroiliaco interóseo. Y después en esta articulación vamos a tener ligamentos a distancia, que son el sacrotuberoso, que ven que va desde la tuberosidad isquiática hacia el sacrotuberoso. Después vamos a tener que es el sacro. Profe, perdón. ¿Podés repetir? Porque yo cuando hubo cosas que no pude anotar cuando dijo la Sí. profe. Entonces, sacrotuberoso, ¿desde dónde va y hacia dónde? Igual, no tienen que saber de dónde va hacia dónde. O sea, no es necesario que aprendan de dónde hacia dónde va. Solamente que los puedan nombrar. Uno puede decir, bueno, a ver, esta articulación sacroilíaca es un tipo y género de artrosis, artrodia. Plana. Medios de unión. Y empezás, cápsula articular. Y nombrás todos los ligamentos. Ah, los ligamentos también me Si uno, anoté la mitad. a veces sirve al momento de estudiar saber que esto va desde la tuberosidad isquiática, de la tuberosidad, entonces, y va al sacro. Entonces, por eso se llama sacro tuberoso. Y está el ligamento. Ah, está bien. Entonces, ¿anotaste? Primero empezamos. Sacroilíaco comenzamos, Sí. Sacroilíaco. Uno anterior, otro posterior. Ujú. Ese es fácil. Anterior y posterior largo, ¿no? No, pues solamente pones sacroilíaco anterior, sacroilíaco posterior y interóseo. A ver si yo desvanezco esto, a ver si aparece. Sacroilíaco anterior, posterior e interóseo. Sí. Esos serían los que están más pegados a la cápsula articular. Y después tenemos otros que son a distancia, se encuentran más lejos de esta articulación, que son, acá está la articulación, ¿no? Y ahí tenemos el sacrotuberoso. Sí. Sacroespinoso. Sí. Y, voy a intentar, Que son ligamentos, ¿no? sí. Nos vemos por la forma, el colorcito así blanquito, nos damos cuenta. Ilio lumbar. El ilio lumbar, Que es ligamento distal. sí, también. Ilio lumbar tiene un fascículo superior y otro inferior. Y ahí tenemos todo. ¿Pudiste anotar entonces? Ilio lumbar superior e inferior. Sacrotuberoso, sacroespinoso. Claro, yo quería anotar desde dónde van hasta dónde van y ayer fue donde me perdí. Con que los puedas nombrar ya es suficiente. Ujú. Lo que también ¿Y el ligamento coxofemoral? ¿Está ahí también? ¿O no? Coxo femoral te está hablando acá, del fémur. Ah, claro, Entonces, tenés razón. después vamos a esa articulación. Bien, y ahora vamos a describir la articulación del pubis. ¿Qué tipo y género es? Está de artrosis, artrodia también, ¿no? O sin artrosis. Sínfisis cartilaginosa. O sea, tienen cartílago y artrosis. Cartilaginosa sínfisis. Anfiartrosis, si tiene cartílago, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Anfiartrosis. Claro, como el de las vértebras también. Ah, ¿se es acuerdan? cartílago, Como el disco intervertebral, como el disco intervertebral, Sí, lo mismo. ¿Sí? Es una anfiartrosis. Claro, tiene poco movimiento. Vemos que tiene un disco interpúbico o fibrocartílago, también se lo puede llamar, que esto es lo que va a permitir
este fibrocartílago interóseo que se encuentra entre medio de la articulación, es que se adapte mejor, ¿no? Estos dos huesos, que articulen mejor. Y vamos a tener 4 ligamentos que son fáciles. Tenemos ligamento superior, inferior, uno anterior y otro posterior. Superior Por del línea de pubis, puntos, Sila. superior del pubis, inferior del pubis, anterior y posterior. Bien. Y ahora vamos a ir a la articulación coxofemoral. Esa era una diartrosis en artrosis. Y artrosis en artrosis. ¿Qué movimientos va a poseer? Y hace casi todos los movimientos. Hace. Aducción, abducción, rotación interna y externa. ¿Sí? ¿Ustedes pueden flexionar la pierna y extenderla? Sí. Entonces, flexión, Flexión, extensión, extensión, aducción, rotación interna y externa y nada más. Y aducción también. Y abducción. Si hace, Muestro ahí. Sería entonces abducción, aducción, Yo- llevo la pierna pegadita a la otra pierna, flexión y ahí extensión. Y ahora, para evaluar la rotación, yo flexiono la rodilla. Cuando mi pie va hacia la otra pierna y la rodilla queda hacia afuera, rotación externa. Y Externa. ahora, el pie lo llevo hacia afuera y la rodilla Rotación queda hacia adentro. Rotación interna. Fíjense que el pie siempre va opuesto a la rotación. Y la Es sumatoria Es de una todo diartrosis. de artrosis en artrosis. Ujú. Y la sumatoria de todos esos movimientos yo puedo hacer circunducción. ¿Medio unión anotaron? No, todavía no. Yo sí, profe. Bien. Yo no, profe, ¿me puedes decir? Sí, sí, sí. Tenemos estos también, por suerte estos son fáciles, porque nosotros si recordamos las partes del coxal, que era la parte superior el ilion, la parte anterior e inferior el pubis, y acá vemos hacia posterior el isquion. Y estos ligamentos, como se insertan en estos huesos, tienen el nombre de estos huesos, por eso uno se llama, que vemos acá posterior, isquiofemoral. Isquiofemoral. Tenemos iliofemoral. Que el iliofemoral es más así, es más subir. Uno va acá y otro va hacia abajo. Entonces se lo puede, tiene dos haces. Uno es el haz transverso y otro el haz descendente. Que uno va hacia el trocánter mayor y otro va hacia el trocánter menor. Ujú. O también se lo llama este ligamento de Bertin. ¿Ligamento de qué? De Bertin. Entonces los ligamentos son dos nada más. Ahora continuamos, falta dos más. Ah, perdón. Tenemos el pubo femoral. Ahí, pubo femoral. Entonces yo me acuerdo las partes del hueso, del coxal, y todos terminan en femoral. Isquiofemoral, pubofemoral, iliofemoral. El iliofemoral se divide en dos fases. Y después también voy a tener un ligamento que es intracapsular, que, bueno, es el ligamento de la cabeza del fémur. Voy a buscar otra imagen. ¿Cómo se llama? ¿Intra qué?
Es ligamento de la cabeza del fémur. Busco otra imagen. Acá. ¿Ven este que está acá? El ligamento de la cabeza del fémur. Es Sí. intracapsular. Entonces nombramos los 3 ligamentos que posee, nombramos uno que, bueno, se divide en 2 haces, nombramos el ligamento de la cabeza del fémur y que, como es de artrosis, posee cápsula articular. ¿Te puedo preguntar algo? Porque Sí, no me quedó sí. muy claro. Cuando hablamos del ligamento coxofemoral, los medios de unión del fémur con la Así. cadera serían los que nombramos recién. Sí, vos me estás nombrando, es articulación coxofemoral. Ah, por eso no entendía. Claro, ahí está. Y ligamento no, entonces, No. ¿cómo es? Tenemos la articulación coxofemoral, que recién habíamos mostrado los movimientos que Sí, posee, sí. y recién nombramos los medios de unión, que los medios de unión eran todos esos ligamentos que recién dijimos. Sí. Y ahora ahí me quedó claro. No entendía queda por qué había anotado el ligamento coxofemoral. Yo me equivoqué. Sí, a veces una nota rápida. Bueno, Sí. nos falta describir los accidentes óseos que podemos encontrar en el fémur, en su extremidad proximal. ¿Qué accidentes óseos encontramos? Ahí te digo. Proximal, el cuello, El trocánter mayor, Cuello, la fosita del ligamento redondo, la cabeza acá del bien, fémur, cabeza del fémur, línea media, tenemos la línea intertrocanteria, que si yo, a ver si acá no sé si se ve, tenemos cabeza del fémur, la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur, cuello anatómico, y tenemos trocánter mayor, trocánter menor, y esta es una vista posterior, entonces tenemos la cresta intertrocanteria, y por anterior, entre el trocánter mayor y trocánter menor, tenemos la línea intertrocanteria. ajá. Y después esta es en la parte posterior, se encuentra una línea áspera. Sí, espera, ahí finalizamos con todo lo que dijimos. Son todos los accidentes óseos que encontramos en la extremidad proximal de este hueso. Ahora pasamos a la diáfisis. En la parte anterior, porque es cara lisa en la parte anterior y en la parte posterior la cara es áspera. ¿Puede ser? Tiene una rugosidad áspera. ¿Cuántas caras tiene el fémur? 2. No, 13. anterior, posterior, lateral y medial. Claro, tiene 3 caras, ¿no? La cara anterior, que es convexa y lisa, ¿sí? Y posterior tiene, la parte posterior, como ustedes saben, tiene una línea áspera, ¿no? Que es como un borde, ¿o no? Sí. Ese borde hace justamente que haya 2 caras más, ¿sí? Uh-huh. ¿Está bien? Una cara que va a ser medial. Medial y la otra lateral. Lateral, exactamente. ¿Cómo? Las caras igual, como dijo Agus, no tienen mucho, son solamente lisas y no tienen, digamos, muchos accidentes óseos. Pero bueno, para separarlo ahora sí, entonces van a la parte posterior del hueso y encuentran, como ustedes saben, la línea áspera, ¿no? Que es importante. Uh-huh. ¿Y cómo la describirían la línea áspera en ese caso? Y en la parte proximal se divide en 3. Bien. Que está la tuberosidad glútea, que es la que va hacia el trocante mayor. Bien. Después está la línea petínea, que va hacia la parte medial.
trocánter menor. Perdón, el trocante menor. Y la línea... Son esas dos, ¿no? No sé si hay una más. Son Ah, hay tres. una más, pero- son tres. Y la línea Vertiente, pectinia. ¿No? bien. ¿Puede ser? Línea pectinia, perfecto. Son tres vertientes que se dividen en tres líneas. La línea pectinia, como dijiste, o vertiente medial. Y la línea medial me faltó. La medial faltó- es la línea pectinia. Y después, no. Entonces anoté mal, porque se divide en tres. Sí. La línea medial y la otra que va hacia el cuello, hacia el... Hacia el cuello, sí, es verdad. Dice hasta en el libro, la tarjeta dice hacia el cuello. Bueno. La otra que queda en la parte medial antes de llegar a la línea del cuello. Exacto. Es más, Es la parte más medial. medial sería que la línea pectinia, digamos. Claro. Ujú. Pero no está marcada. No está marcada en ese dibujo. No, capaz que en ese no, pero la profe lo había mostrado. Y después vamos hacia inferior, esa línea se bifurca En dos. y van a terminar en los cóndilos. Ujú. Va a delimitar una superficie lisa, que es la cara poplitea. Después, en su extremidad distal, ¿qué accidentes óseos podemos encontrar? El surcocondilio, que es de ambos lados. Surcocondilio, bien acá lo marcaste, que yo si acá lo puedo marcar, sería este. ¿Qué más? Tenemos los cóndilos. Los cóndilos y la línea medial y lateral, Sí, que va hacia los cóndilos. perfecto. Después también podemos marcar también acá el tubérculo del tercer aductor, que es este de acá. Ese me lo Y marqué. también tenemos acá la tróclea del fémur, que si yo tengo el hueso así, lo pongo horizontal, acá arriba voy a tener la tróclea del fémur. Así. Y la fosa supratroclear. Sí, la suplea, sí, ajá. Sí. Y el tubérculo del aductor, Sí, tubérculo del que tercer es, aductor, que es el o redondito. tubérculo del aductor también. Bien, vamos a describir entonces ahora la tibia. Agus, Sí, antes de escribir la tibia, no sé si vos después sí con las articulaciones o por ahí se pueden nombrar ahora las articulaciones que se producen. Perdón, es verdad, falta la tibia, perdón. No dije claro, la quería tibia. describir la tibia. Me adelanté, perdón. No, pues yo también hice lo mismo antes. Está bien, está bien. Entonces, en la extremidad proximal de la tibia vamos a tener los cóndilos, donde va a alojarse los cóndilos del fémur. Tenemos Sí. las espinas de la tibia. Vamos a buscar otra imagen. Acá. Espinas de la tibia, los cóndilos de la tibia, uno medial y lateral. Tenemos la carilla con la que va a articular el peroné. ¿Quién va a ser Los interno, tuber- el peroneo o la tibia? En la tibia. Bien, ustedes se pueden tocar la cara, fíjense, si se tocan la pierna, hay una parte que es más superficial de la tibia, ¿no? Que se pueden tocar y que en general está Claro. muy expuesta. Si tenemos Es acá. flexionamos la rodilla, tocamos acá este bultito, es la tuberosidad anterior de la tibia. Y si descendemos, vamos a algo bien filoso, es el borde anterior de la tibia. Y si vamos hacia lateral, tocamos liso, y es la cara medial de la tibia que carece de inserción de músculo.
que es esta de acá. Esta de acá. Entonces tenemos, por ejemplo, en la cara posterior de la tibia, tenemos la línea del sóleo, y después vamos a encontrar en su extremidad distal, tenemos el maliolo tibial Medial. o medial, que Eso lo también lo puede- pueden palpar, ¿no? También se puede palpar eso. Del lado medial, ¿no? Sí, que es el tobillo. Claro. Profe, ¿me puede repetir lo de la extremidad superior? Tenemos los cóndilos de la tibia, las espinas de la tibia, la carilla para articular con el peroné, la tuberosidad anterior de la tibia, Eso, y la tuberosidad anterior a la tibia, y después también los tubérculos. El tubérculo Shady, ¿puede ser? el tubérculo de Herdy, que Herdy, se va a encontrar hacia lateral. hacia el lateral de la tuberosidad. Sí, el tubérculo de Herdy se encuentra hacia lateral. Acá no está representado. No, está, sí, el lateral. La tuberosidad es medial. Sí. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la articulación de la rodilla, que habíamos dicho que estaba conformada por dos articulaciones. ¿Quieren que vayamos al visible body? ¿Podemos ir? No La estoy articulación compartiendo. de la tibia es distal, es diáfisis, ay, perdón, es articulación distal, ¿no? Tenemos en la, Articulación distal. No, con el hueso troclear articula, ¿no? De manera distal, la articulación distal. a ver, ahora empiezo a escribir. Estamos queriendo llegar a la articulación de la rodilla. Vemos acá que tenemos, por un lado tenemos que articula la tróclea, acá anterior, la tróclea del fémur con la rótula. Esa es una diartrosis troclear. Y después vemos que articulan los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia. Entonces, diartrosis condilia. Esta de acá, la que articula el fémur con la rótula, va a poseer movimientos de flexión y extensión. Se va a alojar acá la rótula y va a subir y bajar. No puede moverse hacia los costados porque tiene estos dos que están más levantados, entonces no puede moverse hacia los costados. Sube y baja. Troclear, flexión, extensión. Y después los cóndilos del fémur que apoyan sobre los cóndilos de la tibia puede hacer flexión y extensión. Y además, si nosotros que estamos sentados ahora, flexionamos la rodilla 90, ¿no? Y llevamos la punta del pie hacia la otra pierna. Eso sería rotación interna. Y si llevamos la punta del pie hacia afuera, rotación externa. Y ahí tenemos los 4 movimientos que realiza esta articulación. Vamos a indicar los medios de unión que posee. Tenemos acá el ligamento rotuliano, que vemos que va hasta la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cómo Tenemos el ligamento cuánto? rotuliano. Tenemos los ligamentos colaterales, ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo.
O fibular también lo pueden poner, porque el peroné o fíbula. Vamos a tener estos ligamentos que son intracapsulares, que son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son antero externo y póstero interno. Va a poseer también los meniscos, que va a ayudar a que esta articulación sea más congruente entre sí. Profe, le hago una pregunta Sí. acerca de esto. Cuando la raya nos agachamos a veces, que hace ruido, ¿a qué se debe? Por ejemplo, así cotidiano. Va, No, por más en general. no sé. ¿No sabe? Lili no está, ¿no? Como para preguntarle que. Acá vemos, esto estaríamos en una extensión de rodilla, y acá esto sería una flexión de rodilla. Vemos cómo la rótula se mantiene en su lugar, solamente va por ese canal de la tróclea. Vamos a describir al peroné. Bueno, el peroné posee, tenemos la cabeza del peroné, tenemos que va a poseer una carilla para articular con la tibia. ¿Me ven bien ustedes? Sí, profe. Bueno. Y en su extremidad distal vamos a encontrar el maliolo lateral. ¿Qué anotaron ustedes como tipo y género de esa articulación? Entre el peroné y la tibia proximal. No, yo no anoté nada, profe. Bueno, entre el peroné y la tibia, a la articulación proximal, es una diartrosis artrodia, que en realidad le va a permitir solamente movimientos así, leve apertura. ¿Y artrosis, artroidea? Sí. Y como medio de unión va a poseer cápsula articular y dos ligamentos, uno anterior y otro posterior, que se llaman ligamento de la cabeza del peroné anterior y ligamento de la cabeza del peroné posterior. Después, entre el peroné y la tibia, la articulación distal. Profe, ¿podés repetir el medio de unión, ligamento anterior y posterior y qué otro? Que se llaman, tenemos cápsula articular y tenemos el anterior y el posterior, que se llaman ligamento de la cabeza del peroné anterior y ligamento de la cabeza del peroné posterior. Ay, gracias. Y después tenemos la articulación distal entre el peroné y la tibia, que es una sindesmosis fibrosa. Y va a poseer un ligamento distal anterior y otro posterior, que se llaman ligamento tibio peroneo anterior y ligamento tibio peroneo posterior. Es más fácil, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, que esto forma así como una arcada, donde va a alojar, que vamos a ver ahora, al astrágalo. Acá tenemos los huesos del tarso, que estuvieron viendo ustedes en la clase. ¿Qué anotaron?
Tenemos Es que hay 7 huesos. El tarso está compuesto por 7 huesos, bien, 5 metatarsianos, sí, falanges y nada más. Después que articula con la tibia, el astrágalo, astrágalo, ¿está bien dicho? astrágalo, bien, Y el hueso calcáneo, que es el del talón, sí. es una articulación de artrosis troclear. A ver, la articulación propia del tobillo, que va a Ujú. articular la extremidad distal había hecho yo como una arcada. Imaginemos que tenemos de este lado la extremidad distal de la tibia y de este lado la extremidad distal del peroné. Y ahí Sí. se va a encajar el astrágalo. Sí. Por eso le va a permitir hacer solamente flexión y extensión. Es una diartrosis artrodia. Y ahora vamos a pasar a los huesos del tarso, que son 7, como dijiste. Acá vamos a tener los 2 primeros que conforman la fila anterior. El astrágalo es una gota más superior y más inferior el calcáneo. Troclear, ¿no, Agus? Troclear, entre el astrágalo y la tibia. Entre el astrágalo, la tibia y el peroné, troquear. Sí, troclear. Ah, estaba bien entonces. Perdón, yo entendí calcáneo y astrágalo. No, la articulación del pie. La articulación del tobillo. Ah, el tobillo. La articulación propia del tobillo, la talocrural, entre el peroné, la tibia y el astrágalo, es una troclear. Claro, esa te decía Ah, recién. está bien, está bien. ¿Puede repetir eso, profe? Porque yo había puesto diartrosis artroidea y no sé de qué lo dijo. Porque más adelante tenemos las artrodias. Bueno, repito de vuelta entonces. Entre la talocrural, la articulación del tobillo, que las superficies que contactan son la extremidad distal de la tibia y el peroné, con el astrágalo. Ahora Claro, vamos a... esa sería troclear, diartrosis troclear. Sí, se hace flexión-extensión. Después tenemos los huesos del tarso, que como dijiste son 7, los 2 primeros, los que conforman la fila anterior, la primera fila, es el astrágalo y el calcáneo, que el calcáneo es el que forma el talón del pie. Después vamos a tener la segunda fila, que es la fila posterior, que vamos a tener el escafoides, las 3 cuñas y el cuboide. Entre el calcáneo y el cuboides, vemos que la forma, uno es cóncavo en un sentido, el otro es cóncavo en otro sentido, es encaje recíproco. Entre el astrágalo, la parte inferior del astrágalo, y la parte superior del calcáneo, es trocoide. De artrosis, trocoide. Eso, por favor. ¿Puede Entre, repetir? sí. A ver, lo tienen en la guía como calcáneo cuboidea. Calcáneo cuboidea, encaje recíproco. Después, habíamos dicho, entre el astrágalo y el escafoides, vemos que esta superficie es bien redondeada, es como la mitad de una esfera, en artrosis. Esas son las 3 que serían diferentes. Porque después todas las demás
entre las cuñas entre sí, entre las cuñas y el cuboide, las cuñas con el navicular, las cuñas con los metatarsianos entre sí, son diartrosis, artrodia. Nos faltó nombrar los medios de unión que posee la articulación talocrural. Yo acá tengo vamos a ir con este piecito, que esto sería una vista lateral del pie. Tengo acá el peroné, que tenemos acá más redondeado el malleolo peroneo. Vamos a tener más superior, esto amarillo que se ve, el astrágalo y el calcaño, formando el talón. Son los dos huesos que conforman la fila anterior. Y después voy a tener en verde escafoide, las tres cuñas, que es lo que se ve en esta vista lateral, y después los 5 metatarsianos y por último las falanges, ¿no? Teníamos, como sabemos que es una que hace flexión, que se llama, en el caso del pie se llama flexión dorsal, este movimiento, yo aproximo el pie hacia la pierna, flexión dorsal, porque esta parte anterior del pie se le llama dorso del pie, y esta parte de abajo se llama planta del pie. Y este movimiento que yo hago así de extensión, se le llama también extensión plantar. Entonces, dijimos que es una troclear, que hace flexión-extensión, como es de artrosis posee cápsula, y va a poseer ligamentos colaterales, de un lado, de la articulación y del otro. Vemos acá que tiene 3 ligamentos. Tenemos, ven que va así, en 3 haces, desde el borde inferior del malleolo, uno va anterior y otro va posterior. ¿Y a qué hueso se está insertando ese ligamento? ¿A qué hueso les parece que se está insertando? ¿Cuál, profe? Perdón. Este ligamento que viene desde los malleolos hacia el astrágalo. ¿El peroné? Se inserta, estos ligamentos que muestro, se insertan en el astrágalo, uno anterior y otro posterior. ¿Se entiende esto? Está muy buena la maqueta, Agus. Bueno, parece que No, se profe, la verdad que no sé no, qué. ¿no se entiende? A ver, No. tenemos, si puedo mostrar, a ver, así lateral, sería este ligamento que, bueno, tenemos ahí el pie, malleolo, acá que podemos palpar, malleolo, y Sí. tenemos 3 que van así, y 3 que irían de este lado. Sí. Eso es lo que estoy mostrando. Y Sería bueno, como entonces, ¿no sería de un lado la tibia y del otro lado el peroné? claro, ¿Los que se insertan? sí, de este lado yo estoy mostrando la parte lateral, Ah, la parte lateral es el peroné. ¿sí? Acá tengo el peroné, Sí. y yo estaba mostrando los huesitos que conforman el tarso. Ay, espera, porque no. Vamos a, entonces, no importa, vamos a otra imagen entonces. Claro, los huesitos del pie, decís. ¿No? Mira acá. Tibia, peroné, y Sí. vemos que tenemos estos ligamentos. Sí. Que son ligamentos colaterales. Las trocleares
poseen ligamentos hacia los costados, ¿no? Las que hacen flexión y extensión poseen ligamentos hacia los costados. Y vemos acá que se divide en 3 haces. Entonces, el que va de la tibia hacia el astrágalo, tenemos un ligamento deltoideo, que es superficial, va desde el escafoide hasta el astrágalo, así, como en forma de abanico. Creo que son los tres, esos tres ligamentos, esas tres. Ah, no, ya entendí el dibujo. Es un ligamento que se divide. Claro, Ah, ok. Porque dice parte posterior, eso. Es sí, el mismo ligamento dividido. sí, como pasaría en el codo. Sí, sí. Bueno, vemos acá que en realidad son 2 ligamentos. Uno es el superficial, que va desde, ambos nacen, se van a insertar en el malleolo tibial de la tibia. Y de ahí, el superficial, que se le llama también deltoideo, porque va en forma de abanico, va acá, desde anterior, desde el escafoides hacia el astrágalo. Y después vamos a tener otro que es más profundo, que está cubierto por el superficial, que va desde el malleolo tibial hasta la parte posterior del astrágalo. Es re complicado eso. Bueno, pero vayamos a lo simple. Nosotros tenemos que decir que la articulación del tobillo, Sí. ya sabemos que es una diartrosis troclear, sabemos que va a poseer cápsula articular y va a poseer ligamentos colaterales. 3 ligamentos colaterales en la parte lateral y un ligamento superficial y profundo en la parte media. Bueno, intentemos por lo menos ir por eso. Después vamos a mostrar acá. Esta es la parte lateral, que este ligamento se divide también en 3 haces. Uno va hacia el astrágalo, la parte anterior, y otro va hacia el astrágalo, la parte posterior. Y después tenemos este que va al calcáneo. Este se va a llamar calcáneo peroneo, astrágalo peroneo anterior y astrágalo peroneo posterior. ¿Se entendió un poquitito? Sí, es cuestión de sentarse y mirarlos bien, pero bueno. Es medio complicada esta parte, lo anterior veníamos bien. Ay, bueno, bueno. No, pero bien. Bueno, pero por lo menos no saber exactamente a qué hueso va, pero sí por lo menos decir, bueno, es una troclear, entonces va a poseer cápsula, va a poseer ligamentos colaterales. Estos se dividen, sabemos que el medial son 2, y son uno profundo y otro superficial, y el lateral se divide en 3 haces. Bueno, y acá tenemos, ustedes no alcanzaron a ver lo de circulatorio, pero vamos a ir nombrando un poquitito. Teníamos, acá. ¿Esta cuál sería? La arteria femoral. Que la arteria femoral era a continuación de la arteria ilíaca. ¿Se acuerdan que teníamos acá? Venía descendiendo la aorta abdominal, ¿no? Claro, que va cambiando de nombre a medida que va pasando por distintos lugares. Sí, y esa aorta abdominal se dividió en 2, en las ilíacas comunes o primitivas. Sí. Después, esas ilíacas, ambas se dividen en ilíaca interna y externa. La externa, cuando pasa el ligamento inguinal, se cambia de nombre y se llama arteria femoral, que es la que estamos viendo acá, arteria femoral.
La arteria femoral enseguida da una rama que vemos acá. Es la rama, la arteria femoral profunda. Vemos, esta es una imagen de una pierna anterior y esta es una imagen de una pierna posterior. Vemos que esta femoral desciende por la parte media del muslo, ¿no? Y va a pasar por un agujero que es el hiato del aductor y se va a ir hacia posterior. Y va a cambiar de nombre y se va a llamar arteria poplitea. Ahí estamos. Esta arteria poplitea, en la parte que está, acá teníamos en la parte posterior de la rodilla. ¿Se acuerdan que acá teníamos el hueco popliteo? Y después va a dar una rama, esta arteria poplitea se va a bifurcar y va a dar la tibial anterior, que la tibial anterior vemos que penetra en la membrana interósea y se va hacia acá, hacia anterior. Esta es la tibial anterior. Entonces da una rama, la poplitea da la rama tibial anterior y el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo se va a bifurcar también, y acá tenemos la arteria peronea, y de este lado la tibial posterior. Vemos que continúa descendiendo. Muy bien. Lo voy a agrandar. Bueno, continúa descendiendo esta arteria tibial posterior y cuando pasa por detrás del canal retromalleolar, que sería el canal retromalleolar. Acá el pie, vieron que tenemos acá el malleolo tibial, por detrás, ese es el canal retromalleolar. Por acá pasa esa arteria, la tibial posterior. Cuando termina de pasar ese canal, se bifurca y se va a llamar plantar lateral, arteria plantar lateral, y arteria plantar medial. Y después seguimos el recorrido de esta tibial anterior, que cuando pasa por acá, por el retináculo de los músculos extensores, cambia de nombre. Y se va a llamar dorsal del pie, o pedia. Ahí está. Dejo de compartir y comparte vos el programa. Miren, acá comienza esta imagen, ¿no? Acá sería la arteria femoral. ¿Pudieron anotarlo? Acá tenemos. Esto no es un PowerPoint, ¿no? Es una... ¿De dónde lo sacas a esto? Sí. Esto es Sobota, es un atlas que se encuentra en el Drive de anatomía. Este es el tomo. Ahí no veo. ¿En el Drive en la biblioteca virtual? Sí, en el Drive
que nosotros tenemos el drive de anatomía. Ay, ¿cómo se llama? Que lo voy a anotar. ¿Viste Fíjate cuando que ahí vos arriba está puesto acá. Acá está en la pestaña, fíjate que dice Sobota, Atlas. No dice de cuál de los dos. Acá dice arriba, sí. El segundo tomo es. Tomo 3. Ah, a ver. Tomo 2 dice. Fíjate que dice, está la pestaña, Ah, sí, dice sí, Sobota, sí, y sí, arriba dice Sobota, Atlas de Anatomía. Tomo 2, 21 edición. Bueno. Sí, está bueno. acá teníamos la arteria femoral, ¿se acuerdan? Arteria sí. femoral, que enseguida da una rama a la arteria femoral profunda. Vemos que pasa acá por el hiato del aductor y se va hacia posterior, que enseguida da, se bifurca en tibial anterior y lo pueden encontrar como tibial posterior o tronco tibio peroneo. Y después se va a volver a dividir en la peronea o fibular y en la tibial posterior. Ah, bueno. Y acá vemos, ¿no? Esto sería la planta del pie. Tenemos la lateral, que recién la nombramos, y la medial. Y acá la dorsal del pie. La arteria pedia. Esto, bueno, ya está. Hasta ahí es lo del circulatorio. Después ustedes tienen unas preguntas que están al final del teórico, que es todo sobre el circulatorio. Por ejemplo, dice, indicar cuando, por ejemplo, esta arteria plantar lateral y medial, ¿por qué accidente óseo pasa, no? Porque, y pasa por detrás del canal retromalleolar medial. O esta, la dorsal pedia. Bueno, cuando pasó por debajo del retináculo de los músculos extensores, cambia de nombre, se llama dorsal pedia. O dorsal del pie. Profe, esta es la clase 10, ¿no? Sí. Pero no lo tengo. ¿Esas preguntas que están en la guía? Están en las preguntas están al final del teórico número 10. Sí, pero no la tengo yo. Tengo otras preguntas. Quizás, si no, lo que pasa es que lo subimos hace poco al aula virtual. Entonces, quizás si lo descargas de nuevo, encontrás otras preguntas. Ah. Si lo descargaste al principio del año, quizás está... Sí, cuando empezó la cursada. Claro. Las preguntas van a ser, por ejemplo, ¿cuándo comienza la arteria poplitea? Bueno, cuando atraviesa el conducto del aductor, ahí cambia de nombre, se llama arteria poplitea. ¿De dónde se origina la arteria femoral profunda? Se origina de la arteria femoral. ¿Toda la guía está cambiada, profe? No. Solo La guía está igual que siempre. Lo único que fuimos agregando fue los últimos teóricos, agregamos algunas preguntas. Ah, bueno, después me voy a fijar entonces. Claro, yo estaba confiada de que cuando yo la imprimí que estaba todo, pensé eso. Bueno, son unas preguntitas nomás. No es que te va a faltar Sí, está bien, después me fijo. Y después nosotros también preparamos, que después lo vamos a subir, lo comparto acá. De esas preguntas hicimos esto, que es están respondidas las preguntas. Así que, bueno. Eso lo van a encontrar en la aula virtual. Bueno, profe, bueno chicos, ya estamos entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno.
Estamos Bueno. hablando y... Chau, chicos. Bueno, Nos buen vemos. fin de. Igualmente. Buen fin de para todos. Gracias. Chao, Agus. Nos vemos. Chau.